Tenemos preguntas de la clase anterior. Gabriel, Mario, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, tenías una consulta que la clase anterior me quedó ahí dando vueltas. Creo que no llegamos, o sea, no se llegó a desarrollar esto, obviamente, pero tiene que ver con eh, algo, o sea, quiero ponerle nombre a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿viste cuando de repente se experimenta una sensación de felicidad tan grande que a veces es tan grande que es insoportable? O sea, yo, por lo que veo, no soy el único, sino que en general a la gente le pasa. eh, y es tan grande esa sensación de felicidad que se torna insoportable, y por lo cual, de repente, viene por esa sensación de que, bueno, esto se acaba, o por ahí puede venir ese auto boicot que termina de repente frustrando esa felicidad, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se le llama a esa reacción? Bien. En principio, Freud, ustedes saben que se basó en la teoría de su época y básicamente en la física clásica de Newton, que es la que se estudia en el colegio. Básicamente la mecánica, principio de acción y reacción, principio de equilibrio, principio de inercia, fuerza, empuje, locomoción, energía, masa. Nosotros tenemos dos sistemas que tienden a lo que podríamos llamar un equilibrio inestable. Les recuerdo que esto también se ha visto en física, qué es equilibrio estable y qué es equilibrio inestable. Por ejemplo, si ustedes tienen un valle entre dos colinas y en el fondo del valle una pelota, esto se llama equilibrio estable porque la pelota no va a tender a subir las colinas. En cambio, si la pelota está en la cima de una colina, está en equilibrio inestable porque tenderá a caer. Bueno, nosotros vivimos constantes estados de equilibrio y desequilibrio en el cuerpo y en la mente. Y según Freud, la reacción que nosotros tenemos a los estados de desequilibrio es volver al equilibrio. Ahora, equilibrio es una palabra que tiene una resonancia positiva, pero yo les voy a dar un ejemplo de lo contrario. Si yo, por ejemplo, saco de la galera mi beta de arquitecto y me dispongo a construir una casita entre dos torres, pero resulta que mi contratista, o el constructor, se ha olvidado de poner los hierros en la estructura. Una casita de 2 pisos, ¿sí? De momento se sostiene, está en equilibrio, porque están las torres. Ahora, basta que yo venda la casita, el dueño la cargue con muebles, un piano, bibliotecas y demás para que la casita se derrumbe por completo. Ese derrumbe es una ruptura del estado de equilibrio, llamado 1, se desequilibra y pasa a un estado de equilibrio 2, que es el montón de escombros. Está en equilibrio también. Ahora, no es lo que yo quisiera, porque voy a tener un problema de varias facetas. Máxime si encima adentro había gente, ¿no? Entonces, nuestra mente es un sistema dinámico que oscila entre estados de equilibrio y desequilibrio, y el cuerpo también. De hecho, la enfermedad como tal es una respuesta del cuerpo o de la mente a un estado de desequilibrio. Un síntoma que nosotros tengamos, por insidioso que sea, es un intento de resolución de un estado de desequilibrio. Bueno, nosotros estamos preparados para ciertos niveles de felicidad y de infelicidad. Cruzados ciertos rangos, nos desequilibramos. Entonces, un estado de felicidad plena puede llevarnos a una crisis. A veces ustedes vieron que la gente dice, lloré de felicidad. No, no se llora de felicidad. Se llora porque el estado de desequilibrio no solo produce cierto malestar, sino que además conlleva la idea de que esa felicidad se pierda. Uno puede sentirse tomado por una inquietud mayúscula cuando es, podríamos decirlo, demasiado feliz, sabiendo
que la felicidad no es un estado permanente, jamás, sino momentos, pequeños momentos. Entonces el organismo, en este caso me refiero al organismo mental, pero puede llegar al somático, acusa recibo de ese desequilibrio, reacciona, para bien o para mal. Por ejemplo, un psicótico, cuando se brota y empieza a delirar y a alucinar, eso que le está pasando es un intento de recomposición de un mundo perdido. Sucede que esa recomposición es una recomposición fallida. Entonces empieza a hablar un texto que nadie entiende. Pero es un intento. Por eso, si ustedes buscan en el diccionario de Laplanche, delirio va a decir restitución psicótica, porque es una necesidad de reconstruir algo perdido. Además, un exceso de felicidad puede llevarnos a un desborde, a un estado alterado, a una incredulidad inclusive, o a la desesperación por sostener ese estado de felicidad plena. Generalmente lo estoy asociando con relación a un otro, ¿no? Por ejemplo, en lo vincular. En el caso del enamoramiento, por ejemplo, que es un estado alienado. Cristian, Los ataques de pánico, ¿se podrían decir que son estos intentos por recomponer este equilibrio perdido? también sucede que el ataque de pánico tiene dos momentos también. Tiene el brote, que por ahí pasa inadvertido, como en el caso de la psicosis. Nosotros no vemos el brote psicótico, vemos el intento posterior. Entonces decimos, está brotado, pero en realidad se brotó antes. En el ataque de pánico hay una circunstancia generalmente ideativa, fantasiosa, que lleva al sujeto a tener un estado alterado, que es muy específico, el ataque de pánico es muy específico, es una situación que dura pocos minutos, hay una sensación muy firme de que uno o se va a morir o se va a volver loco. Tiene lo que se llama concomitancia somática, o sea, temblores, sudoración fría, inquietud extrema, sensación de que uno no tiene un lugar ni una posibilidad de hacer algo para superar el momento. Es tan fuerte que uno tiene un terror intenso de estas dos posibilidades, me muero o me vuelvo loco. Muchas veces los estados de pánico llevan a las adicciones. Cuando uno tiene frecuentes ataques de pánico, recurre a una sustancia para frenar ese desequilibrio feroz que se produce. Hola, Virginia. Hola, buen día a todos. Te quería preguntar, Mario, en cuanto a esto que estás hablando, si hablamos del nudo Borromeo, ¿podríamos decir que es un desate de esos nudos? No necesariamente, pero sí podría ser una amenaza de desanudamiento, Ah, ok. en donde, ¿El ataque de pánico es una amenaza? claro, el ataque de pánico es una respuesta a algo. Ahora, los nudos, el nudo Borromeo tiene tres aros, real, imaginario y simbólico. Cuando el imaginario y el simbólico tienden a desatarse, encontramos la pérdida del sentido de las cosas, al extremo de que uno puede llegar a decir, la vida no tiene sentido. Después veremos filosóficamente, y esto se lo podemos consultar a Ramiro, si realmente los filósofos creen que la vida tiene sentido. Ahora, el ataque de pánico como reacción es un estado alterado que tiene otras resonancias que tal vez no llegan a ser un ataque de pánico, como ser estados de ansiedad, que es un estado de inquietud en donde uno se siente como una especie de no lugar. Y es muy claro, por ejemplo, el hecho de que uno pueda sentir que no sabe qué hacer. Teniendo cosas para hacer, no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar. Entonces se desespera, hay un estado de desesperación. Y también puede ocurrir que en lo que llamamos concomitancia corporal o somática, haya un estado de alteración neuronal y muscular que lo lleva al sujeto a un verdadero tembladeral del cuerpo. Es alguien que no puede controlar sus movimientos, que también es algo que dura poco, pero si queremos acortarlo y caemos en una guardia, en un hospital, por ejemplo,
nos van a dar una inyección endovenosa de Valium y con eso se acaba todo. Recuperamos la paz, por decirlo de algún modo. O sea, nosotros vivimos una vida sin garantías. Minuto a minuto tenemos la espada de Damocles de la falta de garantías. Ahora, ¿por qué llevamos una vida normal, por decirlo de alguna manera? Por el automatón de Aristóteles. O sea, no va a pasar nada demasiado diferente a lo que está pasando. Pero yo desconozco el futuro. De un segundo para adelante desconozco absolutamente el futuro. Si dentro de un segundo estalla, por ejemplo, el sistema de gas del edificio donde yo vivo, se produce no un automatón, un atiqué, que sería lo desconocido pero inesperado. Ahora, nosotros vivimos en automatón, por eso estamos medianamente tranquilos. Ana. Había empezado a leer la interpretación de los sueños y hay un momento en el que Freud habla sobre primera y segunda instancia, pero no, por lo menos ahí en el libro no explica qué es y bueno, me había quedado con esa duda. Bueno, habría que abundar un poco más porque hay distintos momentos en que Freud habla de dos instancias. Había que especificarlo un poco más en el caso del sueño. Habla de primera y segunda instancia y dice algo sobre que la segunda instancia estaría relacionada con el consciente o algo así. Creo que era en el capítulo 3 o 4, pero no, ahora mismo no tengo el libro aquí. Bueno, habrá que ubicar ese punto. Vale. Si vamos a instancias en términos de momentos, el sueño funciona como una necesidad de la pulsión de seguir operando, pero permitiéndole al cuerpo descansar. Entonces, hay una primera cuestión que tiene que ver con eso, con el hecho de que el sueño es una especie de vigía que permanece activo para que el cuerpo descanse. Segundo punto, el sueño suele ser una manifestación de un deseo, o como dice Freud, la realización de un deseo. Eso no quiere decir satisfacción, ¿eh? Realizar es poner en escena. Ahora, ese sueño que soñamos ya está traducido porque llegó a la conciencia. Es un sueño que atravesó la barrera represiva, llegó a la conciencia, se transformó en algo alucinatorio, al modo de psicosis, y soñamos un disparate, cualquiera. Entonces habrá que decodificar ese disparate para ver cuál era el deseo oculto en ese relato. También los sueños tienen siempre una componente infantil, es decir, que nos remiten a un pasado histórico del sujeto actualizado. Sabemos también que en el sueño está activado el polo sensible, o sea, el polo de las sensaciones y de las percepciones, y está desactivado el polo motor. Por eso nosotros soñamos a veces escenas muy dinámicas, pero no nos movemos o no las actuamos. Y además, siempre tenemos que desconfiar de los personajes del sueño, porque si yo sueño con papá, lo más probable es que no sea papá, esté representado por la figura paterna, pero no lo sea. O por ejemplo, una mujer que sueña que va huyendo de un campo de la mano de una nena, ahí el sueño en muchísimos casos ha producido un desdoblamiento. La mujer es la madre y es la nena también, lo cual da cuenta de la división subjetiva, como que esta nena debe ser salvada por la soñante adulta. Entonces aparece este desdoblamiento. En fin, los sueños tienen muchas implicaciones. Yo recomiendo leer el capítulo 7, porque es una especie de síntesis de todo el tratado, como para ir aproximando al texto. ¿Qué capítulo has dicho? El 7 de la interpretación de los sueños. Ahora, cuando uno está en lo que llamamos neurosis de transferencia, el sujeto entra a análisis con una neurosis propia que tiene X características. Cuando entra en transferencia con el analista, se produce, dice Freud, una transformación
que se llama neurosis de transferencia, en donde el sujeto ha incorporado a su vida un personaje nuevo y bastante exótico que es el analista. ¿Por qué es exótico? Porque el diálogo que se tiene con un analista es muy raro. El que ve de afuera una sesión de análisis no entiende demasiado, porque encuentra con que el sujeto pregunta algo y nadie le contesta, o le contestan otra cosa. Es como si hubiera ahí dos personas con falta de código. Sucede que el analista intenta acceder al código del sueño. Es un intento y es una conjetura. Virginia. Sí, más que nada que me expliques en cuanto a la apnea del sueño, por ejemplo, a la parálisis del sueño, ¿qué es lo que opera en ese momento que la persona que está soñando le ocurren esas situaciones? Bueno, otra vez, son las concomitancias somáticas, el hecho de ponerse en movimiento una instancia psíquica. O sea, el sueño en sí no es meramente un fenómeno psicológico, tiene implicancias somáticas. Por ejemplo, como el polo sensible está activado, los estímulos del mundo externo siguen entrando por el polo sensible y siguen dejando al interior del aparato lo que llamamos las huellas mnémicas, que son como significantes sucesivos. Ahora, la energía dentro del sueño, la energía libidinal, recorre el aparato, se topa con un polo motor inactivado y regresa y puede activar de nuevo el polo sensible, provocando nuevas ensoñaciones. Eso por un lado. Y por otro, como el polo sensible está activado, puede haber circunstancias en el transcurso del tiempo soñado que intervengan como factores externos a sumarse a la narrativa, que la mente pone en fase con la narrativa que venía sucediendo. Por ejemplo, el roce de una sábana, el sonido de un timbre, todo se traduce a la ficción de la narración del soñante. Además hay que decir otra cosa respecto del sueño. El sueño que vale no es el que soñé, es el que le estoy contando al analista en ese momento, que en el medio puede haber sufrido pérdidas, traducciones, rellenamientos, etcétera. Lo que vale es lo que se dice aquí y ahora en el análisis. Es muy interesante, les recomiendo que lean el capítulo 7 porque condensa mucho de lo que dice Freud en el libro. Marta. Sí, buen día. Buen día. Mira, te quería, para que quede cerrar la idea, digamos, de ataques de pánico, se habló recién de dos momentos. El primero, el brote, y el segundo, no lo tengo, es para cerrar la idea nada más y como nos vamos yendo con otro tema. Claro, esto sucede como en la psicosis. El brote no se ve. O sea, lo que detona el ataque de pánico no se ve. A veces no se tiene ni conciencia. Lo que se ve es la reacción del cuerpo y de la mente, con todos estos componentes que yo acabo de mencionar. Con el agregado de que, por lo general, los ataques de pánico duran poco tiempo, pocos minutos, pero la percepción del sujeto es que uno cayó en un pozo del que no va a salir. Por eso esta idea, me voy a volver loco o me voy a morir. Por supuesto que esto se analiza porque todo ataque de pánico tiene una causa y un propósito, como todo síntoma. Me parece que haber escuchado la palabra apnea puede ser que la dijo Virginia. Sí, lo dijo. Bueno, la apnea es una suspensión momentánea de la respiración. A quiere decir no, pnea quiere decir algo del orden del aire. Por ejemplo, la verdadera palabra de neumático es pneumático, pneumonía, cosas por el estilo. En la apnea se produce una interrupción de la respiración que podría llevar a la muerte, pero eso tiene una causa que hay que investigar en análisis a través del discurso del sujeto, si es que tiene apneas a repetición. A veces las apneas te despiertan y a veces no te despertás más. José. Sí, al hilo de lo que estamos hablando, yo quería preguntarte si la muerte súbita del lactante tiene algún tipo de conexión con esto que estamos hablando, tiene algún tipo de implicación lo psíquico ahí.
o es una cuestión meramente biológica? No, están implicadas ambas cosas. Nosotros tenemos mente y cuerpo anudados, aunque son categorías diferentes. A lo que se ha llegado es a un retorno a Melanie Klein. ¿Qué dice Melanie Klein? Que cuando el niño está a punto de nacer, las dos pulsiones, que ella todavía llama instintos, de vida y de muerte, están equilibrados. Pero en el momento del nacimiento, como es una situación traumática de enorme ataque y pérdida y confusión, o sea, se plantean por lo menos las dos primeras ansiedades, la ansiedad confusional, miedo al caos, y la ansiedad paranoide, que es miedo al ataque. En ese momento se separan las dos pulsiones y se hipertrofia la pulsión de muerte. Entonces, muchos autores posteriores a Melanie Klein le han dado el crédito de que por esa cuestión muchos chicos tienen muerte súbita. En este caso, por una cuestión meramente psíquica, porque para los que no han leído a Melanie Klein parte de la base que nacemos con un psiquismo primitivo. Nacemos con un yo desintegrado. Esa desintegración del yo entre el yo bueno y el yo malo, que va en concordancia con el objeto bueno y el objeto malo, que suele decirse pecho bueno, pecho malo, el que gratifica y el que frustra, están escindidos. Entonces, cuando el chiquito está en la posición de malo versus malo, mi yo malo y el objeto malo, dice Melanie Klein, se hipertrofia la pulsión de muerte, y estos autores dicen, bueno, podría ser el origen de la muerte súbita, que no tendría una causa orgánica, porque en realidad es una incógnita bastante instalada de por qué existe la muerte súbita en los bebés. Estamos hablando de un bebé en su cuna, porque también existen muertes derivadas del colecho. El colecho es dormir con el bebé y de pronto aplastarlo con el cuerpo de la madre, lo cual Muchas es gracias, mucho más Mario. frecuente. Cristian. Sí, Mario. La agresión se puede decir entonces que nace ahí, en esa posición del bebé, la posición esquizoparanoide de que habla Melanie Klein. Claro, nosotros nacemos, según Melanie Klein, con una condición que se llama agresividad, o sea, es un potencial de lo agresivo, que todos tenemos a lo largo de la vida. Ahora, la agresividad es una condición potencial y la agresión es la puesta en acto de esa condición. Por eso, si nos llevamos por las reglas de los grupos operativos, cuando hablamos de abstinencia, la regla de abstinencia nos dice, cuidado con nuestro potencial agresivo, que no vaya a descargarse contra un compañero en un acto de agresión, que en el aula Zoom sería verbal, lo cual ha pasado. A veces se forman sesgos en los grupos, la grieta, que no es un invento argentino, la grieta siempre está. De pronto en un grupo aparecen dos líderes opuestos con sus bases sociales y entonces pudiera haber un enfrentamiento entre líderes y no alcanzar con el registro simbólico, o sea, con el significante, para dirimir las cosas y pasar a la acción a través de un acto agresivo. Pero la agresividad está en todos nosotros. A diferencia de los animales que también la tienen, para ellos, por vía del instinto, es operativa porque hay que ser agresivo al atacar, al huir, al copular. Está puesta en juego la agresión como acto, pero gobernado por el instinto. Cuando yo les digo nosotros no somos racionales, o en todo caso la racionalidad sirve para pocas cosas, digo que además somos emocionales, pulsionales y pasionales. Entonces un gesto mal decodificado puede llevar a un acto de agresión extremo. Nosotros somos capaces de matar a otro por un gesto, por una mala interpretación de una palabra. Esto se ha visto en abundancia en la clínica y en la vida cotidiana. O sea, toda nuestra fantasmática
o sea, las narrativas que nosotros nos contamos a nosotros mismos, tienen esta condición de lo que podríamos decir una escopeta amartillada, que en cualquier momento puede gatillarse y explotar por una cosa nimia, por una pavada, por un malentendido, por un sobreentendido que rige mucho en nuestros discursos. Un chiste mal entendido puede desatar una tragedia, una ironía. No crean que todo el mundo tiene un adecuado sentido del humor como para bancarse un chiste, o una ironía, o una metáfora. A veces uno es tocado en una fibra narcisística elevada, porque esto pasa generalmente con los narcisismos mal heridos, poco heridos, para decirlo mejor, en donde tenemos a los caprichosos, tenemos a los pichones de psicópatas, tenemos a los intolerantes, a los manipuladores, etc. Entonces, algo que ya estaba en la mente del sujeto y se coagula con un dicho del otro, desata una tragedia. Bueno, yo acá mencioné la palabra metáfora, que viene asociada a otra palabra que se llama metonimia, que son figuras argumentales del discurso, figuras de la retórica. La retórica es una parte del lenguaje que estudia las formas discursivas. Entonces, por ejemplo, un poeta generalmente habla en metáforas. ¿Qué es una metáfora, para decirlo sencillo? Una palabra por otra, o una sustitución análoga. ¿Y qué es una metonimia? Una palabra para otra. En esto difiere un poco de la concepción retórica. Por ejemplo, el deseo es metonímico. ¿Por qué? Porque el deseo, al no satisfacerse jamás, va buscando de objeto en objeto sin encontrar ninguno. Nosotros hablamos en la vida cotidiana en términos metonímicos, una palabra para otra. Ahora, cuando armamos una metáfora, hacemos un salto en el pentagrama y vamos a otro sentido. Usamos unas palabras para multiplicar imágenes, para decir más de lo que se habla. Bueno, una de las dificultades que tiene Lacan en sus exposiciones es que habla permanentemente en metáforas, aparte de lo barroco de su discurso y de otras cuestiones que tal vez analizaremos hoy mismo. Marcela. Gracias, Mario. No me queda claro, no entiendo el significado de metonimia, no entiendo una palabra para otra. ¿Cómo sería un ejemplo? Un ejemplo es lo que estamos hablando ahora. Si yo te digo esta frase, un ejemplo es lo que estamos hablando ahora, estoy en una metonimia de una palabra para otra. Un ejemplo es lo que, etc. En retórica hay una diferencia y es la parte por el todo. Entonces se dice, por ejemplo, llegaron 5 velas y yo tengo que imaginar que llegaron 5 barcos, pero estoy hablando de un barco sin nombrarlo y nombrando una parte importante del barco que son las velas. Eso es metonimia en retórica. Perfecto. Ahora, Lacan hace una transformación, como tantas que hace, transgrede y dice, bueno, lo que en Freud era desplazamiento, es decir, cómo se desplaza la energía entre los significantes, para nosotros es metonimia. Y cuando la energía va a un significante pero refiere a otro, estamos en la metáfora, una palabra por otra. En las metáforas existe la mayor riqueza en psicoanálisis porque cuando un analista nos interpreta, está diciéndonos en el fondo lo que usted quiso decir es tal otra cosa. Perfecto, la metáfora me queda sumamente clara y te diría que prácticamente, sí. Vos estás en las artes. Hablo en metáfora, vivo entre hadas y ángeles, o sea, vivo en la metáfora absoluta. Claro, sí, pero claro. me quedaba no claro, ahora con el ejemplo de llegan las velas, entendí. Claro. Que llegan los barcos. Pero convengamos en esto, que Lacan hace una transgresión
y utiliza la metonimia como el discurso continuo de un significante para otro. Cualquier frase que no contenga un sentido metafórico es metonímica. Ya lo capté perfecto, ahora sí. Como Bien. que hay, como que uno tiene que estar haciendo una lectura entre líneas permanentemente. Sería algo así, ¿no? Eso también. Como que la niña es en el discurso del otro, yo lo tengo que tener permanentemente presente este concepto o esta noción porque me está hablando de una parte de otra cosa, o hay una parte de la palabra que alude a otra. Sería algo así, Claro. ¿no? Entendí, gracias. Por eso nosotros tenemos que estar atentos al discurso intencional, que es lo que dice un paciente, pero con la tercera oreja prendida, pesquisando qué otra cosa quiere decir. Freud usaba una técnica que podríamos llamarle entre nosotros la técnica del primer significante. O sea, una vez que se instalaba el encuadre, lo cual pasa también en los grupos operativos, cuando el coordinador instala el encuadre y deja el campo libre al grupo, hay que escuchar lo primero que se dice, que Pichon-Rivière le llama emergente de apertura. Lo que pasa es que no es necesariamente lo primero, sino en ese momento de pretarea del grupo, en donde el grupo se está acomodando, está tomado por ciertas ansiedades, no entró en la teoría todavía, porque eso es tarea, está como en el precalentamiento. Hay una serie de significantes que son posibles emergentes de apertura, que van a tener sentido a lo largo o al final de la reunión. Pero Freud en eso era muy estricto. ¿Con qué empieza a hablar un sujeto? ¿Qué es lo que detona el primer significante? Y lo va rastreando a lo largo de la sesión, porque después cobra otros sentidos. No nos olvidemos que el psicoanálisis, la primera apuesta que hace es a romper el sentido oficial de las cosas, o si quieren el sentido común, el sentido del discurso intencional, y le busca el pelo al huevo, vamos a decir, con esa escucha que no solamente tiene en cuenta ese discurso intencional, sino el historial del sujeto. ¿Cuál fue su motivo de consulta? O sea, ven que Freud siempre vuelve al origen, vuelve a la infancia, vuelve al significante de apertura, vuelve a los motivos de consulta. O sea, por eso distinguimos tiempo cronológico de tiempos lógicos. El cronológico es el del reloj. El tiempo lógico es esta mixtura con la sincronía en donde todo el pasado está aquí presente de alguna manera. Y yo lo tengo que tener en mente para poder hacer una intervención operativa. Ahora, para esto hay que desarrollar la tercera oreja, hay que analizarse, hay que aprender el oficio a través del análisis en las dos vertientes que tiene el aprendizaje. Transmisión en análisis y enseñanza en el seminario. Les vuelvo a preguntar, si es que no lo hice, ¿a dónde llegamos la última vez? O si hay emergentes de parte de Ramiro. Buen día a todos. Sí, Mario, se había dado vuelta alrededor de la cuestión del instinto y la pulsión la vez pasada en el operativo, en donde se intentó asir al instinto, pero parece que la pulsión, digamos, quedó ahí como un costadito en busca, digamos, de ser más encontrada. Claro. Y lo que pasa es que la pulsión es más complicada porque es singular. Si bien podemos decir que lo universal de la pulsión son las 4 pulsiones fundantes, que son oral, anal, escópica e invocante, anal y oral son las que especificó Freud, y la invocante y la escópica son las que trajo Lacan, donde están como zonas erógenas los ojos para la escópica, el objeto es la mirada, y los oídos y la glotis como zona erógena de la invocante, porque está en juego la voz. La pulsión es algo exótico,
justamente por ser singular. Es una tensión de necesidad que surge del soma, porque si tuviéramos que hacer un dibujo, la pulsión está justo en la línea divisoria entre el soma y el inconsciente. Toma del soma una tensión de necesidad, por ejemplo el hambre, la lleva al aparato psíquico e inmediatamente se impregna de representaciones y de palabras. Por eso es que nosotros, frente al hambre, no comemos cualquier cosa. Comemos algo elegido. Y hay cosas que no nos gustan, aunque nunca las hayamos probado, tal vez por el nombre o por el aspecto. Entonces, esta es una prerrogativa individual, singular. Las pulsiones, el mundo pulsional para Freud, está en el ello. Digo para Freud porque para Lacan es otra cosa. El mundo pulsional está en el ello, buscando expresarse todo el tiempo. Es como un bebé que dijera quiero todo ya, pero todo y cualquier cosa. Si nosotros no tuviéramos una contrapartida que frene las pulsiones, llamada ley internalizada, nombre del padre o metáfora paterna, más allá del género de la función paterna, las pulsiones estarían desatadas, nosotros haríamos cualquiera. Como hace un bebé, el bebé quiere todo ya, no sabe lo que quiere, pero lo quiere todo ya. Y lo único que tiene es el grito primal para llamar la atención, para expresar su dolor o su falta, y el reflejo de succión. Son las únicas herramientas que tiene un bebé. Y después tiene la herramienta corporal para poder transformar el caos del nacimiento, el caos al cual nace, que es la cultura, antitético de la vida intrauterina, donde estaba todo resuelto, y cómo ordena el caos de la vida extrauterina con su propio cuerpo. El cuerpo le dice, esto me gusta, esto no me gusta, y nada más. Es un binario. Y la madre no es que decodifica, porque el chico no trae código. La madre intenta una interpretación. Entonces dice, bueno, tiene hambre. Generalmente la pega porque el chico se queda sin alimentación placentaria. La placenta es el primer objeto perdido no registrado. Después aparece el segundo objeto, que es el pecho materno, cuya pérdida sí se registra en el destete. Y así sucesivamente de la ganancia y la pérdida de los objetos pulsionales, que aparecen en nuestras vidas, los tomamos, descargamos la pulsión y los dejamos caer. Y así sucesivamente hasta el fin de los días. La pulsión fue descrita por Freud como fuerza constante, sin descanso, pero no es demasiado errado que Melanie Klein no le haya dicho pulsión, sino instinto, porque el chico es un ser natural. Tanto es así que Freud, al nacido, no le llama niño, porque no es un niño todavía. Es un ser al cual Freud bautizó como un ello, y Lacan bautizó como un eso, como es una cosa, no es un niño, es una cosa. Será niño cuando empiece a entrar en el lenguaje. Ahí será un niño, después de ser adoptado por esa madre, porque ya sabemos que no existe el instinto materno, existe una adopción a través de un deseo, y el deseo a través de una falta que viene a engancharse con una falta en la mujer denunciada por los niños cuando se ven desnudos. A vos te falta algo entre las piernas. Eso que es algo infantil, porque en realidad a la mujer no le falta nada, ni al hombre le sobra nada, desde el punto de vista imaginario, opera como el registro de una falta que se llama complejo de castración. En cambio, el varón tiene angustia de castración porque un órgano que le da tanto placer, como es el pene, sobre todo en la fase de la masturbación infantil, en la fase fálica, tiene una amenaza, tal vez no dicha, de ser amputado, angustia de castración. La nena no, la nena tiene complejo de castración. O sea, se decepciona de su madre porque no la hizo completa, según Freud, se decepciona de la madre porque no le creció o se lo han cortado, eso que supuestamente tenía entre las piernas. ¿Y quién es el castrador? Papá. Entonces, la decepción de la nena hace que se vuelque hacia la figura del padre
y después anhele sustituir el pene que no tiene por un bebé. Se llama ecuación pene-niño. Cristian. Sí, Mario, con respecto a esto me quedé pensando de las pulsiones. Podemos decir entonces que el hecho de hablar es puramente pulsional, ¿verdad? Sí. Y las pulsiones vienen a ser como representantes de eso, de eso otro, de lo real, de eso que tenemos. Sí. De lo real, representantes de lo real se podría decir que son. Exactamente. Pero entonces podemos decir que hay pulsiones buenas y pulsiones malas, o sea... Depende de la sociedad en que estés. Porque no nos olvidemos que en la naturaleza no hay una línea divisoria entre bien y mal. En la naturaleza todo es como es. Ahora, en la cultura aparece una novedad inédita que es el bien y el mal. Y nosotros, neuróticos, por lo menos, vivimos sufriendo las consecuencias de esa divisoria a través de superyo. ¿Qué está bien y qué está mal? Hay gente, por ejemplo, que vive culposa toda la vida por algo que no hizo. Sencillamente por algo que imaginó. O por algo inclusive que no está prohibido por la ley. Esto va mucho a lo sexual. ¿Qué está bien y qué está mal en lo sexual? Es una pregunta eterna. ¿Qué se puede y qué no se puede? Porque no nos olvidemos que Freud dijo, para el hombre varón, la mujer tiene dos posiciones antitéticas. O es una madre o es una puta. Ahora, para ser madre tiene que haber pasado por un coito, por lo menos. Por eso muchos afiebrados que desfloran a una mujer, no solamente disfrutan del desfloramiento por ser el primero, ahí está el narcisismo a pleno, sino que en paralelo la están acusando de haberse dejado penetrar. O sea que la están transformando en puta. Por eso esta disquisición entre madre y puta es una descripción bastante adecuada de la mirada masculina, por lo menos de la época de Freud, mucho después también, porque sigue cundiendo esta idea masculina o machista de que toda mujer que tiene deseo sexual y más si lo realiza, es una puta. No se le perdona a la mujer tener deseos sexuales. Tanto es así que hay tribus enteras que castran a las mujeres con la ablación del clítoris, que es una práctica espantosa que se usa en muchísimos países del África, sobre todo, algunos de Asia, que es mucho más doloroso y mucho más terrible que la circuncisión en la comunidad judía, porque implica arrancar un órgano específicamente diseñado para el placer, que es el clítoris. Entonces estamos muy atrasados en ese tema, muy atrasados, más allá de todos los movimientos que existen, los intentos de hombres y mujeres por salirnos del patriarcado, del machismo, de la sociedad falocéntrica. Sigue siendo esta una sociedad bastante conflictiva por ser una sociedad caliente, industrial, no como las sociedades primitivas, que son frías y comunitarias. Nosotros somos una sociedad morbígena, genera enfermedad, filicida, mata a sus hijos y además falocéntrica. Marcela. Cuando hablabas del tema del oral, por ejemplo, esa gente que no para de hablar, tanto varón o mujer, y vos le escuchás, ahí también hay una relación que tiene que ver con qué parte de la sexualidad. En realidad, el hablar es pulsional, pero tiene un alto contenido sublimatorio. O sea, está restada gran parte de la raíz sexual de la pulsión, porque toda pulsión tiene una raíz sexual. Si vos tenés una amiga, apenas amiga,
La sexualidad está presente, pero está sublimada en la amistad. Lo mismo amistades de otros géneros o de la multiplicidad de géneros que existen ahora. Hablar es pulsional porque implica una tensión, un sostenimiento de la tensión y una descarga. Nosotros necesitamos descargar en todos los terrenos de la pulsión. Ahora, en el hablar, salvo que estemos hablando de cuestiones eminentemente sexuales o estemos en el medio de una conversación orgiástica, lo sexual está como elidido, está separado en parte, porque siempre queda un resto que pertenece al propio origen de la pulsión. En la pulsión invocante, nosotros estamos regresando a una fase infantil que se llama perversión polimorfa, en especial el exhibicionismo. Nos estamos exponiendo, desnudándonos con la palabra, con los riesgos que ello supone. El riesgo de que me digan lo que decís es ridículo, no me interesa, pienso otra cosa, estás loco o no sabés. Por eso cuesta tanto hablar en los grupos, sobre todo en las clases teóricas, porque hay un foco que en este caso es el asimétrico que yo vengo a representar, pero también están las habilitaciones para intervenir a los integrantes. José. Sí, yo quería preguntarte, por un lado, ¿cuáles vendrían a ser las formas de masturbación infantil? Y por otro lado, que me cuesta entender qué es lo que hace problema con la cuestión de, o sea, ¿por qué no se le puede autorizar el deseo a la mujer hasta el punto de llevar, por qué cuesta tanto trabajo, ¿no? Hasta el punto de la ablación, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué es lo que genera conflicto ahí, ¿no? Bueno, la masturbación infantil consiste en excitar por vía del frotamiento un órgano que produce placer más que otro. Digo más que otro porque en un acto sexual todo el cuerpo es erógeno, todo el cuerpo es erotizable, la piel misma. Pero en la masturbación infantil, que es una actividad frecuente, cotidiana, aparece en el varón un frotamiento, pero de un miembro eréctil y bastante evidente. El clítoris también es un miembro eréctil, pero no se nota. Y también pide excitación, pide el frotamiento. Bueno, el coito, por ejemplo, es una frotación mutua que lleva a estados mayores de excitación y a una descarga final que es el orgasmo. Ahora, antropológicamente, la mujer se ha considerado un objeto de posesión entre los machos. Los machos pelean por las mujeres. Esto sí lo heredamos del mundo animal porque los animales machos pelean por la hembra. A veces dura mucho más la pelea que el coito. A veces el coito dura un segundo y la pelea dura 3 horas y a veces uno sale muerto o tiene que huir. Por empezar, es una cuestión también antropológica que los hombres somos muy básicos. Esto lo puede decir cualquiera y cualquier mujer. Los hombres somos básicos. La mujer es más complicada. La mujer está socialmente condenada a seducir, a decir que no, a seducir y a decir que no, o eventualmente a decir que sí. Ahora, no es lo mismo penetrar que ser penetrado. Esto podemos estar de acuerdo todos. La mujer juega mucho más algo íntimo de su cuerpo que el hombre. El hombre que tiene un miembro independiente, porque a veces los chicos creen que es voluntaria la erección, por ejemplo, y la erección no es voluntaria. Se da o no se da según el grado de excitación. Después hay una penetración, está la ruptura del himen, está la descarga de un líquido en el interior de un cuerpo. O sea, hay muchos factores que hacen que la mujer sienta que tiene que estar más protegida. Y además hay
una especie de consenso, no solo de hombres, sino de mujeres, en que la mujer es peligrosa. Fíjate lo que dicen las religiones de la mujer. ¿A qué la someten las religiones a las mujeres? En todas las religiones. La mujer en la Biblia es el arma del diablo. La mujer es la bruja, hay que quemarla. Porque no es básica como nosotros, tiene mucha mayor intuición, a veces hasta adivina lo que pensamos. Entonces, son un peligro para esta mentalidad masculina, para la mentalidad patriarcal. Entonces, la mujer queda recluida a un segundo lugar por la potencia que tiene, no a pesar de, sino por la potencia que tiene. Después, bueno, vienen los avatares de la vida conyugal o en pareja, ¿no? En donde tal vez se inviertan los tantos por razones de la convivencia y del vínculo específico. Pero históricamente, antropológicamente, la mujer ha sido objeto de cambio, inclusive en las tribus primitivas, para no entrar en guerra. Por eso hay una frase que dice, donde entra el comercio no entran las balas. Comerciaban objetos y mujeres, como si fueran objetos. Y el hecho es que el machismo no es solamente masculino, es femenino también. Por eso muchísimas mujeres se ofrecen como objetos de deseo, objetos de uso del otro, porque si no, no existirían las strippers, las prostitutas, toda una serie de categorías femeninas que le enroscan la víbora del hombre, vamos a decir. Porque el hombre frente a la mujer es una miniatura, es un ingenuo total. Entonces, esto hay que contrabalancearlo de alguna manera. En principio fue por la fuerza física. Y segundo fue por la exclusión de las mujeres, por ejemplo, de los círculos científicos. ¿Cuántas veces una mujer ha producido un descubrimiento científico, pero ha tenido que firmar un hombre? En los congresos, en los debates. No, esto es algo que, digamos, el movimiento en contra de todo esto recién empieza y no soy optimista frente a esto. Ana. Bueno, tengo como la tendencia a entender la fantasía de castración de los hombres como algo metafórico, pero hay veces que leyendo a Freud me da la impresión de que él, o sea, lo dice como si realmente los niños pequeños tuvieran ese miedo. Entonces, digamos que mi pregunta es un poco, o sea, si realmente eso es algo que los niños varones tienen ese miedo realmente en nuestra época, o quizás si no ahora, en la época de Freud, realmente existiera ese miedo, o quizás ahora también, es que no lo sé, o sea, no, eso. No sé. Bueno, es un universal que el chico haga una ecuación, conecte varias cosas. Primero, en un triángulo edípico hay tres, y ya sabemos que tres son multitud. Primero hubo una pareja de padres, después apareció el intruso, que es el hijo, y cooptó a la madre, porque la madre tiene que estar full time con ese hijo. El padre queda excluido del binario. Esto produce una serie de asociaciones en donde el chico siente que está apropiándose de algo que le pertenece al padre, porque aunque no se lo diga con palabras explícitas, hay toda una escenografía que lo dice: esta mujer es mía. Hay chicos, yo he visto videos, ustedes también los habrán visto, en donde una pareja se besa y viene el chico y lo separa. O una mujer tiene un chiquito alzado y el chiquito la besa en la boca, le toca los pechos, y la mujer medio como que se siente turbada. Eso conecta con lo mal visto que es la masturbación infantil masculina. Porque la femenina a veces pasa inadvertida. Cuando una nena juega al caballito en las rodillas de su padre, se está masturbando.
no se nota. Se nota un traqueteo que puede ser tranquilamente una aventura a caballo. En cambio, los varones es muy evidente, y aparte que son exhibicionistas los chicos, entonces aparecen en plena fiesta familiar, desnudos y masturbándose, entonces los mandan a la pieza, por lo menos, los retan. Entonces el chico hace una conclusión de todo eso. Resultado, angustia de castración. A mí esto me lo van a cortar. Si sigo jodiendo con mamá y con estas frotaciones en público, yo estoy en el horno. Entonces el chico, transitando el Edipo, reprime el deseo incestuoso y le queda a flote el amor tierno por la madre. Y lo idealiza al padre si es varón. Lo idealiza y quiere ser como él, lo toma como modelo, porque antes era rival. Entonces todo esto viene desde la caverna. No hemos cambiado mucho. Freud dice, entre el hombre de la caverna y el actual, no hay ninguna diferencia cualitativa. Todas son diferencias cuantitativas. Somos el mismo. Cargamos con los mismos tabúes, tabú quiere decir prohibido, y tenemos las mismas prácticas ayornadas. Pero es una historia que se repite. Ahora hay que ver qué hace cada uno con eso. Porque también estamos en una época en donde no solamente hubo una explosión o una puesta sobre la mesa con relación al femicidio que siempre existió. Es más, en una época la ley permitía al hombre matar a la mujer si sospechaba que le era infiel, por ley. Bueno, hemos avanzado, pero no mucho. Las lapidaciones y eso que ahora también en algunos países siguen ocurriendo. Claro, inclusive está la connotación religiosa. La mujer es el emisario del diablo, la que le hizo comer a Adán la manzana que trajo consigo, que es la metáfora de la relación sexual. Y por supuesto que la serpiente es un símbolo fálico, pero es ella la que produce para la Biblia todo esto. Hay comunidades, como por ejemplo en la ortodoxia judía, en donde la mujer tiene que someterse a rituales realmente que son incomprensibles para nosotros. Se tiene que cubrir el pelo porque el pelo llama a la excitación masculina, porque el pelo es como el fuego, ondea, arde, atrae. Tiene que usar las polleras largas, no pueden usar tacos, van detrás del hombre caminando, no participan en ninguna cuestión de las que se ocupan los hombres. En las sinagogas están en otro lado. ¿Cómo son los coitos? ¿Cómo es que te eligen con quién te tenés que casar? Que lo vas a conocer el día de la fiesta. Y la mujer es entregada con un paquete todo blanco, lleno de moños, como si fuera un regalo familiar. En fin, estas son cuestiones culturales muy arraigadas, muy difíciles de conmover, porque son ideológicas en el fondo, y esa ideología dice, la mujer es inferior, nosotros mandamos. Bueno, todas estas cosas con variantes se siguen sosteniendo más allá de las movidas colectivas. Siguen existiendo. Por eso digo, soy muy pesimista respecto de esto. Muy pesimista. Cristian. Sí, Mario, me guardé la burrada para el final de la clase. Voy a preguntar algo. Hablas de pulsión oral, anal, escópica e invocante. Sí. Entonces, acá hago como una deducción de que la formación de la pulsión y la salida de la gestión, o sea, la formación y el ejercicio de la pulsión, parece que tuviera un circuito por las zonas más sensibles del cuerpo. Sí, zonas erógenas. Nuestros orificios, digamos. Bueno, si hay pulsión oral, anal y escópica, ¿no hay pulsión fálica? También hay pulsión fálica. Lo que pasa es que Freud no la considera en el mismo plano que las otras dos. Nunca quedó demasiado claro por qué Freud secundarizó la pulsión fálica. El único que la rescata, pero de otra forma, metafóricamente, es Juan David Nacio, que dice,
por el hecho de conformación del lazo social en un análisis, en donde el circuito que parece ser pulsional de la palabra recorre al analista y vuelve sobre el sujeto, a eso le llama pulsión fálica, pero no está implicado el órgano. Desde otro punto de vista, podría ser el paradigma de las pulsiones, porque hay una descarga ultrasensible en el orgasmo. Y otra cosa que no se les perdona a las mujeres es que sean multiorgásmicas y que además no se desgasten en los orgasmos. Nosotros nos desgastamos, perdemos sustancia que hay que reponer. Bueno, chicos, me encantó estar con ustedes. Veo que hay muchas preguntas, que hay muchas inquietudes. Emiliano, te doy la bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Lamento no haberte tenido en cuenta porque te habría dicho, podés preguntar de todo, no te quedes con las dudas y equivócate todo lo que puedas. Bueno, muchas gracias. Igual vengo de otro grupo, así que esas premisas las tenía también en cuenta, así que bueno, gracias. Me alegro mucho. Chao a todos. Hasta luego, Mario. Chao, gracias.